el sistema financiero, nuestra constitución es una constitución socialista del siglo XXI, dificulta la operación económica, no solamente en el área financiera, sino en muchos otros ítems. De hecho, parte de por qué estamos atrasados, por ejemplo, en materia laboral, se debe a que la constitución prohíbe muchas cosas que son normales en el resto del mundo civilizado. Pero bueno, yo quisiera agregar a lo que ya han dicho, que es verdad, existen límites constitucionales que de alguna manera entorpecen la atracción de la banca internacional, que también, como mencionaste, Josué, acá se fijan las tasas de interés. Entonces, claro, si estamos fijando las tasas de interés, evitando que la tasa de interés reconozca riesgos y, digamos, determinadas particularidades, o que nos indique si en el mercado de fondos prestables existen muchos o pocos recursos dispuestos para ser prestados, o que la demanda sea grande o que sea pequeña. Si tenemos una tasa fijada por una autoridad que difícilmente utiliza criterios técnicos y que más bien se asemeja a tener criterios políticos, ahí tenemos un impedimento importantísimo. Definitivamente, ese es el segundo gran impedimento, otra restricción que nace de la Constitución, el límite, la fijación de tasas de interés por parte del Estado. Eso dice la Constitución. Y eso lo que produce es de exclusión financiera, porque se fija miopemente un precio de la tasa de interés por debajo del valor de mercado y se cree que así se beneficia a los usuarios, cuando realmente lo único que hace es expulsar a los usuarios de mayor riesgo, quienes sí hubiesen tenido acceso al crédito si es que la tasa era más alta para poder compensar por ese nivel de riesgo. Pero al decir no, la tasa tiene que ser más baja, lo que se hace es simplemente cortar de la oferta de la posibilidad de clientes de acceso a crédito, se quita a los más riesgosos, los más pequeños, de microcrédito, operaciones más costosas, simplemente esas no se realizan. Para ellos es el chulco, no tienen otra alternativa. En la banca formal no pueden acceder porque tenemos un techo a la tasa. Entonces las tasas son realmente destructivas. Sí hay que reconocer que ha habido una mejoría en los últimos 2 a 3 años porque se introdujo una variante del control de tasas, una variante menos destructiva, porque en la época de Correa las tasas se fijaban simplemente a dedo. Era decir, bueno, ¿y qué tasa quieres? 7, 5, 6, lo que tú quieras, ponle, da lo mismo, no importa. Ahora, al menos, en la mayoría de segmentos, no en todos, pero en la mayoría, ya existe un mecanismo que lo que hace es calcular dos variaciones de estándar, el techo, dos variaciones de estándar el cambio que ha tenido las tasas en el último año, la variación del último año. ¿Qué es lo que permite eso? Permite que el techo fluctúe. Es un mecanismo mejor a lo que teníamos antes. Los techos han ido subiendo y actualmente que las tasas bajan, los techos han ido bajando, respondiendo más a la realidad del mercado. Pero no todos los segmentos tienen ese esquema. El crédito de consumo todavía tiene una tasa fija, por ejemplo. El crédito de consumo, lo normal es que ese crédito de consumo debería subir su costo, y es lo que sucede, por ejemplo, en una economía como la norteamericana. En Estados Unidos, un crédito de consumo es mucho más caro que en el Ecuador, pero en cambio un crédito productivo es varias veces más barato. Entonces uno puede conseguir un crédito de consumo al 23, 24% en Estados Unidos, en el Ecuador la tasa máxima es 17%, mientras que un crédito productivo en Estados Unidos se consigue al 4%. Entonces, si uno ve, hay una mejor distribución de los recursos cuando se permite que el mercado los asigne. Cuando los asignan los políticos, se distorsiona esa asignación de recursos, y en el Ecuador subsidiamos el crédito de consumo y tenemos créditos productivos más altos que lo que podríamos tener. La relación costo de crédito de consumo versus productivo debería ser distinta, siendo más caro el de consumo y más barato el productivo, como sucede, por ejemplo, en la economía norteamericana.